Yo fue que me dediqué, en el 2008 se puso muy mal, digamos, yo no vivía esto era un hobby. Vos sos de profesor, ¿verdad? Sí, profesor, ingeniero civil, Sí. pero me dediqué a la docencia porque en el 2008 los proyectos empezaron a caerse encima, como mosquitos con vainilla. Ajá. Y entonces, ¿qué hago? Y me ofrecen. Amigos de Mecate Superior, muy buenos días. Hoy su programa de Mecate Superior va a estar súper especial. Tenemos la persona Warner Rojas, el único costarricense que ha ascendido en la montaña más alta del mundo, el techo del mundo. Para eso también hemos invitado a nuestro gran amigo Rolando Coto Alvarado, gran conocedor del tema Everest y el que nos está acompañando en el día de hoy para hacer una tertulia más amena y el primer conversatorio del reto Everest o desafío Everest, que no es un manual de consultas a Warner de cómo visitar, cómo han sido los costos, la logística, el transporte, pero quisiéramos de pronto presentar a Warner. Warner, ¿quién es Warner Rojas? Bueno, buenos días y pues muchas gracias por la invitación aquí en Mecate Superior. Un gusto estar conversando con vos, con don Rolando. Y pues Warner Rojas ¿cómo lo puedo definir? Es un poco raro definirse lo mismo, ¿verdad? Pero creo que es alguien que ha vivido y amado la montaña toda una vida. Desde niño empecé a subir y bajar montañas y a eso me dediqué el resto de mi vida. Y la montaña siempre ha estado ligada a mí. Yo creo que soy un amante de la montaña, del montañismo y de la vida al aire libre. Y de tener libertad de poder disfrutar de todos esos espacios abiertos y más que todo la bendición de nacer en un país tan bello como el que tenemos, ¿verdad? Soy como, no puedo definirlo, pero raro, pero sí, esa parte. Sí, es difícil que lo pongan a autodefinirse. Warner, ¿cuántas montañas has escalado? Bueno, buena pregunta, pero en Costa Rica llevo muchas, más de 60, y fuera de Costa Rica igual unas 40, 50, algunas repetidas en ambos lados, pero sí, como 40, 50 montañas fuera de Costa Rica, de diferentes tamaños, hielos, otros sin hielo, pero son por ahí, tamaño poco. O sea, muchas veces las he repetido varias veces también, ¿verdad? No es un tema, pero sí, quisiera haber subido más, pero ahora vienen proyectos diferentes para empezar a coleccionar montañas. De hecho, hace 8 días estaba subiendo una que nunca he subido, que era el Cerro Ena, me fascinó, un cerro, una cumbrecita más, y un lugar espectacular aquí en la cordillera de Talamanca, pero son sí, unas 50 y 60 por el lado nacional. Hoy hemos traído a Rolando Coto, que es gran conocedor del tema de Everest y que nos va a acompañar en esta charla de hoy. Vamos a manejar un poco de temas que Rolando preparó, porque si alguien conoce el tema de Everest en Costa Rica es Rolando Coto, ha sido un apasionado del tema de Everest y queríamos ver las dos caras del tema Everest. Un tema ya con expertise de Warner, pero un manejo documentado y especializado por Rolando, que ha sido un estudioso del tema, con enciclopedias, con películas, con anécdotas. Entonces, pues Rolando, bienvenido al Mecate Superior. Pues muchas gracias por invitarnos a esta oportunidad y es un honor compartir con Warner. Por ahí nos habíamos topado alguna vez en la montaña, yo no me acordaba, ahora me lo recordó hace un rato Warner, pero sí, para mí es un gran honor de ser un teórico a compartir con alguien que ha pasado por todas las dificultades que conlleva hacer ascensos de este tipo, ¿verdad? Bueno, pero hablamos más que todo de vos que de mí, entonces yo preparé aquí una pequeña guía. ¿Por qué iniciaste en las caminatas? ¿Cómo fue que iniciaste? Pues mira, yo inicié esto en el tiempo que no creo que nosotros crecimos, no había tanto desarrollo en este país y eso creo que referencia nada más porque todo se hacía caminando, ¿no? En carros y de vez en cuando una cazadora, ¿verdad? Entonces yo bajaba, por ejemplo, de mi casa a la escuela, que iba caminando de 2 kilómetros para abajo, 2 kilómetros para arriba, pues a huevo ya tenés que caminar por alguna razón, vivía en la montaña literalmente, pero una Semana Santa mi mamá me lleva a la Cruz de la Abuelita y se convierte en mi primera cumbre, digámoslo así, con 9 años, y a partir de ahí empiezo a subir y bajar las montañas y empiezo a darme cuenta que también uno puede ir, digamos de otra manera, coleccionando cumbres. Digamos, no era el objetivo en ese momento,
ni nunca lo he sido, pero vamos, era como esa oportunidad de conocer lugares diferentes. Entonces, como desde muy niño empiezo a subir y bajar montañas, siendo un niño de 9 años, porque me gustó. Ese día parado en la cruz de la abuelita dije, me encanta esto, me fascinó. Y miré otras montañas que estaban detrás de la cruz que nunca había mirado y dije, algún día voy a llegar ahí. Pues por ahí es donde empieza como dentro de mí mismo a hacerme esos pequeños retos para alcanzar otras montañas o conocer, más que alcanzar, a conocer otras montañas. Claro, y esto da inicio a la empresa que montaste, Tours, que empezaste más bien a compartir todas esas buenas experiencias con personas que ni conocías, que llegaban un domingo a tu casa y uno les echaba la bendición de que lograron subir, ¿verdad? Sí. Y fuiste de los iniciadores de esta pasión por el montañismo que hoy me sorprende ver en los grupos de Facebook, grupos con 3.000 y 5.000 miembros. Deben haber, esos son grupos que la gente se adhiere voluntariamente, pero que posteriormente empiezan a practicar las caminatas y los montañismos, como decía por ahí Carlos hace un rato. Contratan un microbús y montan a la gente y van a la buena de Dios, ¿verdad? Enfrentando o tal vez problemas para los que no están preparados para resolver, ¿verdad? Hemos oído muchas anécdotas de hechos y realmente es sorprendente. Okay. Sí. Otra pregunta por ahí, ¿cómo surge la idea de ir al Everest? ¿En qué momento decís quiero ir al Everest? Eso fue un proceso de muchos años, porque inicialmente, bueno, que es un proceso en Costa Rica, subiendo muchas montañas, y ya cuando estoy como de otra manera, como que ya llevaba mucho tiempo subir ahora montañas aquí, y digo, ¿ahora qué hago? Y entonces me voy afuera a subir la primera montaña, afuera de Costa Rica. La que subo es en la isla de Ometepe, en Concepción. Entonces subo esta primera montaña y quedé muy enamorado de esto y dije, ¿ahora qué hago? Entonces ya como que yo siempre soy de la idea de que tengo que ver dónde estoy hoy, dónde estoy mañana, dónde quiero estar dentro de un mes, y para eso entonces formando pues, un esquema de trabajo, digamos de esa manera. Entonces visualizarme a presente, futuro y más allá. Entonces termino esto y ahora qué quiero hacer. Entonces empiezo a trabajar en algo que se llama las Cumbres de Centroamérica. Termino ese proyecto de las Cumbres de Centroamérica y de Brasil ya voy agotando como espacio, voy tocando techos. ¿Y qué hago? Exacto. ¿Y ahora qué hago? Entonces me voy a México. Es mi primera incursión a alta montaña. Para ahí ya conté con la suerte de conocer a Jaime Viñals, que es el primer centroamericano en escalar el Everest. Guatemala. De Guatemala, exactamente, guatemalteco. Ya lo conocí, él venía bajando el Everest y lo conocí, y ya él me ayuda a ir a México, y ahí nace ya como si la pasión por el alta montaña. Entonces formulo un proyecto que se llamó Esto me lo encontré, porque yo bajo de México, me voy para Aconcagua, y estando en un hostel ahí al pie de la Aconcagua, veo que hay un reto que se llamaba de unos brasileños que en portugués decía las 7 picos andinos, ¿verdad? Y entonces los traduzco de 7 picos andinos. Digo, esto me va a preparar para mantenerme ocupado, porque yo siempre ocupo ocupar un reto, ocupar un proceso. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces me dije los 7 picos andinos, que era escalar la montaña más alta de cada país por donde pasa la cordillera de los Himalayas, de los Andes, perdón, que es la cordillera más larga del planeta. Y ahí en ese proceso me lleva años llevar escalando esas montañas. Ahí aprendo montones de cosas, conozco un montón de personas y ya conozco himalayistas, gente de mucho nombre a nivel mundial, y miré que algunas veces yo les llegaba físicamente, y ahí nace ese proceso. Digo, ya ahí sí como que en el 2007 ya empiezo a pensar en un Everest, no se lo diga a nadie, eso sí, primero termino esto y después le entramos ya a ver qué vamos a Himalayas. Ocupo estar física y mentalmente preparado para intentar escalar ya e irme a Himalayas, que uno sabe que es otro nombre. Y termino justamente el proyecto 7 Picos Andinos en septiembre de 2011, y en octubre de ese año abro mi bocote y voy para el Everest. Ya lo había empezado como en 2007, pero es todo este proceso que me lleva, que creo que es un poco hablando de lo que vos decís ahora, lo que está pasando actualmente en las caminatas y un montón de actividades. La gente no quiere ganarse el derecho piso. O sea, quiero ser guía, si en su vida pasó de 3 caminatas a ser guía, y eso no está bien, sin siquiera llevar preparación ni nada. Quiero ser montañista, pase de Chiripó, porque me han dicho, mira, no he ido a Chiripó, pero voy a subir este año porque quiero vamos del Salado. Yo soy ubicado en Tokio, o sea, no.
o quiero ir a Chirripó, lo anuncian muchos, quiero ir a Chirripó y me voy de Chirripó, me voy a ir a Lorizaba y así no se juega. Sí, no, es algo que a mí me ha sorprendido, que para mí Chirripó en Costa Rica debe ser la meca, debe ser la meta después de todo un proceso de montañismo, pero conozco mucha gente que su primera caminata fue ir a Chirripó. Dios mío, por favor, Sí. así no debe ser, y de esto debe haber mucho en el alto montañismo también, ¿verdad? Gente que Sí. se entusiasma, que creen que es apuntarse, ir nada más, no saben los retos que hay de por medio, y pasa mucho de esto, ¿verdad? Pasó mucho en el montañismo nacional, ¿verdad? Sí. Hay mucho entusiasta que Que en alguna no- medida no ha pasado grandes cosas, pero uno oye muchos perdidos de montaña aquí, ¿verdad? Siento- Bueno, y yo creo que nosotros descasó todo y bueno, mi cuñado que está por acá se da cuenta que cada 8 días ya está entrando la policía a sacar, la policía de la Cruz Roja, la policía a sacar personas porque están perdidos, están lesionados o no llegaron, y eso es los que no conocen, más toda la gente que se pierde, Sí. pero está cada vez creciendo más y es un problema que ya se está visualizando bastante bien. Bueno, ahí me contestaste la pregunta que te iba a hacer, era cómo te habías preparado. Realmente, primero te preparaste, y pues, aunque ya estabas calentándole mentalmente, cuando la lanzas ya estabas listo y entusiasmado y todo. Y viene la otra gran pregunta: ¿cómo te financiaste? ¿Cómo lograste recaudar ese dinero? La risa, Juan. Sí, la parte más Eso- difícil, porque eso ya es solo otro porque evento. ya Esa es la solo- historia. Ese es otro deber paralelo, porque desde el inicio, cuando empiezo a subir por las montañas, todo este proceso que llevo de años, llevo a escalar esta montaña, el gran problema era buscar patrocinio. De hecho, una vez llegué donde una persona, como anécdota lo cuento, la primera vez que yo presenté, iba a presentar un proyecto ante alguien de montaña, que era los 7 picos andinos. Llegué a presentarlo y me acuerdo que esa persona que le conté que era gerente de mercadeo de una empresa, me reservó el nombre y se le presenté el proyecto. En 20 minutos le conté la historia. Cuando yo terminé, cerró los papeles que le había dado, miró su reloj y me dijo: ¿sabe qué, muchacho? Usted es un trabajo, no sea vago. Usted ahí nunca va a llegar. Eso fue un buen pujonazo. No puede ser. Sí, eso pasa. Y uno, ya ahí entendí, o sea, esta carrera va a ser más difícil, porque no solamente subir montañas, sino va a ser cambiar actitudes, cambiar mentalidades y un montón de cosas más. Entonces, acepté el reto también de esa parte. Entonces empecé a trabajar. En el camino también monté una estrategia. Entonces en el camino me di a conocer con la prensa de otros lados, y lo que se hizo fue no solamente crear que la gente me conociera, sino dar resultados. O sea, si iba a otro lugar, entrenaba, me preparaba, subía a las montañas. Entonces ya empezó más gente a unirse, y ya para Leves propiamente, ya la prensa estaba muy apuntada, ya me ha creado un nombre, hace un montón de montañas, no fue de un día para el otro, salía de la nada. Y también hubo un montón de personas que me ayudaron a hacer esto, porque uno en la vida, igual que todo, en la vida no hace nada solo. Y esto fue gracias a un montón de personas que me fueron como una cadena. O sea, digo, me conectaba con el otro, y con el otro, y con el otro, y toqué, no sé, 100 puertas, 4 se abrieron. Y ahí le agradezco un montón de gente, a esa gente que me ayudó, y después lógicamente a los patrocinadores de su momento, que tuvieron la amabilidad, ¿no? Así, o la visión de apoyar un proyecto que era de Everest, que era muy oneroso. Pero fue un trabajo de años y un montón de personas trabajando conmigo, porque esa parte son 2 Everest, o sea, el Everest financiero y el Everest de escalada propiamente, ¿verdad? Sin ningún respaldo que se fuera a hacer. Cuando yo me presenté ante el principal patrocinador, que fue el INS, yo le dije en ese momento: Guillermo Constella, me vuelve y me dice: Werner, ¿qué posibilidades tiene usted de subir esta montaña? Sentados. Iba con Ignacio Santos y con una persona de mercadeo. Ignacio contó una historia romántica muy trágica, que buen chaval para hablar. O sea, le agradezco un montón a Ignacio, pero contó esa parte. Y cuando me vuelve a ver, don Guillermo me vuelve y me dice: bueno, ¿qué posibilidades tiene? Yo le dije: don Guillermo, yo tengo 80% de posibilidades. Lo sé porque físicamente puedo hacerlo, mentalmente puedo hacerlo, y el 20% que queda se llama clima, y eso no lo puedo manejar. Pero yo le afirmo a usted que yo lo puedo subir. Entonces ahí creo que él me dio las gracias, y después, como un mes después, ya nos confirmaron que se nos iban a patrocinar, y también estuvo High Tech y otra gente, pero fueron ellos un trabajo muy arduo, muy cansado, que realmente no me pude enfocar al entrenamiento por estar buscando la parte de financiamiento. Fue muy estresante esa parte también.
Una vez que obtuviste ya la luz verde para tener el dinero y los recursos para poder ir, ¿en qué consiste la logística? ¿Cómo es la logística para llegar, digamos, a iniciar ya físicamente el ascenso? ¿En qué consiste? Esto fue como una, todo iba parejo, digámoslo así. En ese momento yo ya he hecho esa red de gente conocida en Sudamérica, de montañistas, que yo entonces les preguntaba, mira, voy a ir a Nepal. Yo nunca he estado en Asia, nunca he estado en estas montañas y no sabía nada de la logística justamente. Entonces le digo, mira, ¿con quién puedo hablar para que me ayuden a ir allá? Entonces un amigo ecuatoriano me dice, te recomiendo a tal persona, tal grupo. Ok, le vuelvo a hablar a otra persona y me dice, mira, a un peruano me dijeron esto, sí, andate con esta persona. Ahí está otro. Y entonces empezaron para hacer varias opciones, pero todos me decían a un grupo. Entonces a ese grupo lo contacté y con ellos me fue, que es una empresa inglesa que da todos los servicios, y gracias a esta red de amigos, ¿verdad? Ya después cuando estás en Nepal te das cuenta que hay otra historia, entonces ya puedes hacer otras cosas diferentes, ¿verdad? Pero eso lo hice con este grupo de personas de Jack Globe, que por recomendación de varias personas en Sudamérica. Ok, una vez que ya llegas a Katmandú y ya contactas físicamente con las empresas y todo, ¿cuál es el paso para ir de Katmandú al camino al Everest? Porque mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí, yo llegué a Katmandú 8 días antes de que llegara el resto de personas. Por una diferencia de horario, por una diferencia de querer organizar todo. Yo nunca he estado en Asia, no sabía que el idioma, la comida, bueno, la comida no tengo problema, pero el idioma, las costumbres, un montón de carambadas. Entonces quería ver cómo era esa parte. Me fui 8 días antes, son 12 horas de diferencia con Nepal, y llegué allá. Yo 8 días después llegaron el equipo que iba a estar, el líder de la expedición, con un grupo de ingleses que era básicamente los que iban. Y ahí estuviste en Katmandú, conociendo y comiendo lo que se come ahí. Sí, nunca entendí que había de comida, simplemente decía número, y como son asiáticos, está por número. Entonces dame un 25. Sí. Y apuntar el número, pues no me gustaba nada más. En esa parte, a veces no estaba en inglés, a veces sí, a veces no. En Rusia me pasó. Pero estuve conociendo, descansando un poco, aclimatándome al cambio de horario, pues entonces ahora me volvió esa parte. Y ya, 8 días después llegaron, nos reunimos, hicimos un meeting, digamos una reunión de grupo, nos conocimos y empezamos a trabajar qué íbamos a hacer. Entonces fueron 2-3 días estando ahí, que si faltaba equipo, que íbamos a hacer tal cosa. Entonces era como mucho el tema de trabajo, de logística que íbamos a tener en ese momento. Ya propiamente después, el día que teníamos que salir, salíamos de madrugada hacia el aeropuerto de Lukla, de vuelos locales, que es un aeropuerto bastante, digamos caótico, no me gusta usar esa palabra porque eso es como funcionan las cosas ahí. Hay gente por todo lado que se mueve, no hay como un orden establecido, sino que el orden establecido es el desorden. Entonces hay que entender esa parte para entender que así funciona y todo fluye. Entonces, pero era la primera vez que estaba ahí. Una vez que logramos pasar, entramos a las avionetas, te meten en un carrito, te llevan al aeropuerto, es una avioneta que son 23 personas las que caben, y se llega a uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, que por suerte está uno dentro del avión y no se da cuenta cómo aterriza la avioneta. Ellos se dan cuenta cuando está fuera del avión y dicen, caray, por entra, y dicen, caray, ¿por qué va a salir? Entonces uno llega ahí, después de un vuelo de 45 minutos, como a volar, digamos, de San José a la península de aquí, de la Corcovado, entonces era ese tiempo, y ya por llegado a Lukla ya empieza la caminata, pues todo, y es igual, cuando uno se baja ahí no hay reglas porque todo el mundo baja del avión y se mete y la gente va a recorrer las cosas y anda por el medio de la pista, una pista de 600 metros de largo. Entonces bien interesante el lugar, y ya ahí empieza la caminata. Ok, entonces ahí de Lukla empieza la caminata y van a pernoctar varias noches, ¿verdad? Valga la redundancia, en pueblitos, en estancias, en hostales. ¿En cuántas noches para llegar al campamento base? Se hacen 10 noches, 11 días, digámoslo así. ¿Por qué? Uno empieza a caminar a 2000, o sea, Lukla está a 2800, se baja a 2600, y de ahí se empieza a subir y se llega se está subiendo, subes y bajadas, pero se llega hasta los 5360 metros de altura. Entonces hay que ir muy poco a poco para que nuestro organismo vaya automáticamente, por la falta de oxígeno, empieza a generar glóbulos rojos.
Entonces, más glóbulos rojos tengamos, más fuertes somos en altura. Claro. O mejor, más que fuertes, más eficientes somos en altura. Eso resumido básicamente. Yo tenía la ventaja que por vivir aquí en San José, mi casa que está ubicada a 1400 metros, ya tengo una ventaja de 1000 metros, porque la mayoría de gente que lleva conmigo son ingleses y todos vivían a una altura de 0 metros o 25, 50 metros. Entonces hace una diferencia grande. Entonces, fuimos en esa cantidad de días, poco a poco, a otros pueblos, ¿sabes? Que íbamos a un lugar, íbamos a subir un cerro, íbamos a caminar, hacíamos siempre algo para ir el cuerpo acostumbrándolo, ya no. Exactamente. A la disminución de presión y a la disminución de oxígeno. Sí, que muchísima gente, conozco amigos que fueron a la Concagua y no quisieron respetar el proceso que tiene que ser y se fue casi en 2 noches llegar al campamento base y con dolor de cabeza ya con mal de altura y no se le quitó y no se le quitó hasta que tuvo que devolverse. Sí. Por impetuoso, ¿verdad? Y más que también por no conocerse, si nunca lo ha hecho. Sí. Todos Claro, entonces, entre más lento, despacio porque precisa. Despacio porque precisa, efectivamente. Eso Okay. Y entonces, en esos pueblitos, ¿cómo es la comida? ¿Cómo es la dormida? ¿Ustedes llevan un equipo base, un equipamiento planeado principalmente para las altas alturas? Pero en esos pueblitos sacan parte de ese equipo, los de sleeping y todo, o duermen en instancias, en camas. Dormimos en camas, a ver, justamente como decías, ese equipo básicamente de alta montaña lo agarra y se envía para el campo base, o sea, directo para allá. Ya no lo vuelve a ver. No, usas ¿cómo se llama? Los trajes para caminar. Y en los lugares donde duerme, hay cobijas, o algunas armas limpias, pero yo usaba cobijas, no tengo problema en eso. Pero hay cobijas y la comida, la dieta del nepalí está muy basada en carbohidrato. Cuando digo carbohidrato, es arroz y lentejas. Dalbat se llama la comida. Tienen algo que no nos ha acostumbrado, por ejemplo, el dalbat tiene también carne, pero no es carne de pollo. Y la carne de pollo la pica como si fuera ceviche. O sea, no hay piezas de pollo grandes, lo que hacen en tuquitos. Y a veces encuentro este picadillo que fue, picadillo de pollo, medio raro. Pero eso, y se han acostumbrado mucho a la comida occidental, más en esta parte leve, ¿verdad? Porque no solamente son los escaladores, sino los trekkers que suben aquí, los que caminan. Entonces hay mucha variedad de comida, pero todo está basado en arroz frito, momos. Los momos son, si los que vieron Kung Fu Panda, ¿se acuerdan? Kung Fu Panda haciendo unas cositas blancas, carbonadas con algo y las cocinaban en agua hervida, es como era una cosa que hacía muy vacilón en Kung Fu Panda. Básicamente es una cama de arroz, una harina, que le ponen con vegetales o otras cosas, o carne, lo cierran y lo hierven. Esta parte se cocina y lo hierven. Entonces, en esto es lo que había mucho ahí, los momos, hay diferentes sabores y todos con especia, o sea, muchos de los especies como los que hay en la India, son muy sabrosa la comida, se fríe mucho también, y de todas maneras siempre recomendamos, siempre digo que si vas a un lugar y que no hay bueno, primero, si no hay mares, no coma pescados. Y dos, la ensaladita y todo eso es muy bonito para donde vivimos, pero allá no sabemos con qué lado agua lavan las cosas, entonces mejor no comen ensaladas por un buen rato. Pero entonces era mucho carbohidrato, huevo frito, pero sí era mucho dalbat, que era arroz con lentejas, panqueques. Yo sí hubo algo que yo sí estaba como harto de comer, que como yo en una expedición inglesa, ahí los encantaba comer mucho el porridge, que es esta avena cocinada. Y yo allá al 5.º día dije que eso era comida para pericos en Costa Rica, no les gustó mucho la idea. Me hicieron mala cara con eso, ya no hicieron más, pero ya estaba harto de comer, entonces empecé a comer pan. Pero ya era como esa parte, pero es eso, es una comida muy alta en carbohidrato, poca proteína, y ya en el campo va a ser mucha historia. Ok, entonces ese camino, ese ascenso, me imagino vistas espectaculares a ambos lados. Porque vas por un cañón, ¿verdad? Por la parte baja principalmente. Uno en medio, sí, como un cañón, los valles, entonces vistas, especialmente cuando uno está ahí, hay una montaña que es espectacular, que se llama Mahablan, o la reina de la Collar, básicamente una montaña casi 7.000, un poquito más alto que la Concagua, pero es una monstruo, realmente, que está ahí espectacular, y el Everest no se ve hasta
como el cuarto o quinto día, los raticos está despejado, pero después ya no se ve. Pero uno siempre está en montañas, porque una V perfecta, típico de las tierras nuevas, ¿verdad? Entonces, pero cuando se despeja, así, uno ve unos monstruos de montañas, uno se siente así como... Y esa vista, esa primera vista del Everest es de lo más emocionante. Sí, eso era un conjunto entre emoción y miedo, digámoslo así, ese cosquillo que uno sentía de ver realmente pues, el punto más alto del planeta de arriba. Entonces era como esa parte de miedo, pero de mucha emoción. Que finalmente ya llegan al campamento base, todo el equipaje ya se los habían subido. ¿Y cómo lo suben? Hasta ahí, ¿Cómo hace la gente? en esos equipajes grandes, pues la expedición nosotros íbamos, ellos se pagan porteadores, son muchachos. Algunos suben porteadores y de vez en cuando suben un jack, que ya la parte alta, más después del Nancho Bazar, se pueden usar jacks por el frío. Son animales que tienen una capa de grasa muy gruesa, que en las partes bajas de la montaña no logran vivir, porque están diseñados, digamos, para el frío. Entonces son movidos, algunos suben con cosas, pero la mayoría lo subían como muchachos, que subían todo esto, subiendo los pesos hasta al hombro, hasta el campo base del equipo. Y mencionaba hace un rato, antes de iniciar, que llevan pesos muy considerables. Es impresionante, he visto gente que ha jalado 120 kilos, realmente ahí. Imagínate, hay gente que con 14 se quejan, ¿no? Sí. No, yo no estoy hablando, pero me acuerdo que veníamos, ¿sabes? Cuando ya veníamos saliendo, me acuerdo que venía un chaval con una cocina de gas al hombro, ahí para abajo, y mire, apenas empieza, y tenía que llevarla hasta, no sé, 2 días para abajo. Pero para ellos, no pesa, si apenas son 10 kilos, 12 kilos, tienen razón, o sea, para esos que jalan tanto peso, 10 kilos, nada. Entonces, una muerta de risa ahí casi que corriendo. Okay. Ya en el campamento base, cuando llegan, se encuentran a todas las expediciones que están intentando ascender y las que van a pasear hasta ahí nada más, porque mucha gente llega hasta ahí, ¿verdad? Esa es la meta de esas personas. Es tan grande el espacio como para que quepa tanta gente, las tiendas están pegadas unas a otras. ¿Cómo es el campamento base? El campo base, por este lado, digamos, los trekkings, generalmente el trekking llega hasta una entrada, hay como una piedra que no hay nada que diga, pues simplemente es ahí, dice bienvenido al campo base, el base camp del Everest, y ahí llegan. Y el campo base sí hay como 1 kilómetro de largo, como por no sé 100 o 200 en ciertas partes de ancho, como pequeñas colinas o montículos, y ahí se van acomodando las tiendas en pequeñas orillas. Entonces los SIDAC de las expediciones, digamos, los gerentes de logística, vamos a niveles empresariales, son los que se encargan de negociar dónde están los espacios de cada espacio. Entonces ahí no están pegadas, hay una diferencia de 2 o 3 metros entre tiendas, que se montan las tiendas en este lugar. Entonces, digamos, ese sector, cada empresa tiene su área, digamos, reservada, entre comillas. Sí, correcto, como que ellos reservan eso. Que se la respetan. Exactamente, porque ellos lo negocian muy bien, son los Sherpas, que son los Sherpas, el encargado de logística del lugar es un Sherpa que se habla con los demás, entonces ya como que han ido poniendo instalaciones cada uno en ciertos momentos, ¿verdad? Si uno llega solo, de ayuda, ¿cómo se entiende? Exactamente, ¿verdad? Hay como un centro, el centro, ese centro está marcado básicamente porque ahí está el hospital o la clínica, una tienda de Cruz Roja, pero se llama uno de los hospitales, como está, entonces como que ahí uno ve que ese es el centro de la expedición, siempre está como el centro, entonces todo el mundo llega ahí, sea de abajo o sea de arriba, entonces es como el centro del campamento. ¿El sistema sanitario cómo funciona ahí? ¿Cómo es letrinas? ¿Cómo es el asunto? Aquí no, como estamos montados sobre una morrena, todo se mueve todos los años. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Una morrena, para que lo estén viendo, una morrena es el desecho glaciar, o sea, es un montón de piedra que se va acumulando y hay hielo abajo, es una capa de hielo que se mueve sobre la piedra, sobre esta capa de hielo, de acuerdo con que esté derritiendo esa capa de hielo. Entonces, esta parte lo que se hace es que todas las expediciones tienen una tienda especial, digamos así, como corriente, una tienda alta, no las tiendas domo, sino alta, que funciona como servicio sanitario, ¿no? Y el servicio sanitario aquí no hay una taza, nada de eso, simplemente uno abre la puerta de zipper y al ras de suelo, que es típico en Asia, al ras de suelo hay un tarro de 5 galones de pintura y de ahí ponen una bolsa plástica y en esta bolsa plástica uno hace sus necesidades.
hágalo de Entrópolis, o sea, puede como la mente, pues ahí. Sí. Uno siente que ahí no nada atando penales, realmente es como atando penalitos, estamos ahí, porque es a pulso, literalmente. Ahí eso tiene unas tiendas de campaña, y eso, y cuando esta bolsa de excremento está llena, se cierra y se saca el campamento base, no se puede dejar ahí, esa parte. Ya. Pero eso es lo que hay ahí para servicio sanitario. Y para bañarse, una tienda igual, si se quiere bañar, que no es lo más recomendable, porque no todos los días hay está entre menos 20 y menos 0 grados. Entonces uno lo que hacía era para bañarse, pedía 5 litros de agua, se metía en una tienda que abajo se le ha puesto, se puso en un plástico o una lona, se dispara una vez, se echa agua en una bolsa atomizada, una bomba atomizada, se echa agua, se pone champú, jabón, y con el resto de agua, como digo, son 5 litros, se quita el champú y el jabón se limpia. Séquese muy bien el pelo, los que tengan pelo, y séquese muy bien porque si no el pelo se congela. Y suena así como que fuera espagueti. Entonces les puedo asegurar que bañarse ahí no es de las mejores opciones que uno puede tener en la vida. Esa parte, o sea, no es como muy rico, no, esa parte. Puedo imaginar. Ok, entonces, en campamento base, ¿qué empiezan a hacer? ¿Cuál es el paso que sigue para los que van a subir, para pasar, digamos, la catarata Kumbu, ¿verdad? La catarata de hielo, que es muy interesante que la gente entienda que es cómo es que ese glaciar, esa nieve que está cayendo en el Valle del Silencio, empieza a moverse poco a poco y llega, si me alcanzas, por favor, para que la gente entienda que es un serac, porque ya vos que lo viste y todo, es muy difícil para los que no han visto. Rolando, tenemos gente ahí en las redes interactuando. Ah, qué bueno. Dice Luis Alberto Durán que el subir los 8000 es un deporte caro para una élite económica. Saludo para Luis. Saludo. Aquí con un pollo pan cuadrado. Básicamente, la estructura geológica de la base de roca, del firme, está, digamos, superpuesta por capas de 40, 80 metros de nieve que se va acumulando y se va haciendo hielo. Pero todo eso, como tiene pendientes, se está moviendo. Entonces, al moverse, es algo así como esto, que se van cayendo tajadas, y cuando los escaladores empiezan a subir, pues se encuentran estas grietas entre pieza y pieza. Cada una de estas piezas es un serac, y estas grietas todas son de diferente ancho, varían constantemente. Quizás cuando usted sube o baja ya no sea la misma grieta. A veces se puede hacer zigzag para evitar pasar las escaleras con las que unen pieza con pieza, serac con serac, ¿verdad? Porque esto sigue avanzando año a año, avanza y avanza y avanza y se va moviendo. Es un serac para que todo el mundo entienda a qué se enfrentan. Y esos huecos que se hacen entre tajada y tajada pueden ser de 40, 60, 70 metros de profundidad, que ni siquiera uno imaginar caerse, ¿verdad? Entonces ahí van ya usando equipo. Correcto. Eso, como dijo Rolando, esto es la presión que hace esto es enorme y diariamente se mueve aproximadamente entre 80 centímetros a 1,20 m. Por eso el cambio tan grande, como dice Rolando, que se pasa ahí y que hay que meterse en medio de esas grietas, atravesarlas o cisellarlas, y ya uno ahí sí ya ocupa todo el equipo de alta montaña, o sea, digo, no tanto el equipo para más de 7000 metros, pero sí ya arnés, todos los grampones, que son estos artefactos que están por acá, sí, ahora vamos a hablar las botas de todo esto que se ocupa ahí, para evitarse y pedir a Dios que esa carajada no se caiga nada ni que caiga en esa parte. Ahí van amarrados, entonces si se cayeran, pues lo pueden rescatar, pero es toda una logística más complicada. Ahí uno le pide la cuerdita que está ahí puesta. Y suben parte del equipo para instalar el campamento 1. ¿Qué es lo que llevan al campamento 1? Ahí lo que se hace la primera vez, uno llega el primer día, se llega y se logra descansar, digámoslo así, en una... se está un par de días tratando de aclimatar otra vez, subiendo, bajando, no se sube mucho desde la cascada Kumbu, ya como a las 5 días de estar ahí, 4 días, ya se sube al primer campamento, al campo 1, y ahí ese primer día básicamente lo que uno lleva es la alimentación, el sleeping, ropa abrigada, y ya básicamente, porque uno va a dormir una noche ahí,
y vuelve a bajar al campo base. Tiene que volver a atravesar las escaleras. Exactamente, esa atravesar las escaleras, de subir y bajar por lo menos hace unas 14 veces, o sea, 28 al final, 14 por arriba y 14 por abajo. Ah. Y es un proceso largo. Después ya se ha subido equipo suficiente para equipar el campo 2. El campo 2, a ver, los Sherpas hacen una parte, también aparte, están subiendo parte del equipo general de todo de nosotros. Y ya cuando nosotros cenamos una noche, una vez usamos o dormimos a 6.000 metros de altura, que es nuestro campo 1. Y ese campo se desmantela y se deja básicamente una tienda, que es una tienda bodega. Entonces, ahora sí empieza el trabajo fuerte porque se llega a campo 2, se pasa una noche y se baja otra vez. Y empieza el trabajo hormiga, se baja con poco, o sea, se baja sin peso y se sube con cosas, a acomodarlas ahí. Ahí va toda alimentación, equipo, gas, oxígeno. Todo, exactamente, todo eso se va acumulando ahí y eso dura varios días, hasta que ya uno se siente físicamente bien y ahora sí, pero eso te digo, puede ser exactamente unas 8 veces que uno sube ahí y ha pasado ahí varias veces y ha hecho subidas un poco más arriba, hacia el inicio de la pared LOTS, justamente. Todo esto para estar aclimatando ahí, se pasan varios días. Para luego equipar campamento 3 y finalmente campamento 4. Exacto, ya uno se sube al campo 3, se instala el campo 3, se hacen terrazas en el hielo y se instala tiendas y estas tiendas todo tiene que amarrar con cuerdas alrededor porque mucha gente, lo que hay es una caída vertical como de 1,5 kilómetros de campo, por la pared LOTSE, de donde está el campo 3 hacia abajo, es vertical, entonces uno tiene que hacer, o sea, hacen terrazas de hielo. Y esto, o sea, terrazas de hielo es que no es que como las películas que uno barra, necesitan nuestros hielos y ellos ocupan sachos incluso para cortar el hielo y es como estar moviendo tierra o piedras. Y una vez ahí, esto se amarra todo porque cualquier persona que salgamos tenemos que amarrarnos con nuestro arnés. Yo quiero ir al baño, que normalmente sale al baño, uno tiene que agarrar, las cuerdas son como estas, que tenemos acá. Entonces uno se agarra el arnés y se guinda con el sistema de seguridad a esta cuerda y a esas necesidades, porque muchas veces lo que pasa es que no se sale con los grampones, sino que se sale o con una media o con unos zapatos y se muerto. Por eso, entonces hay que ir con seguridad ahí y se pasa la noche. Nada más nosotros pasamos una noche ahí. En campamento 3. Sí, paramos de subida de aclimatación hacia 7.300 metros de altura. Sí. Y una vez que estás en campamento 3, ¿ya vas para el cuarto o tienes que devolverte otra vez? Nosotros lo que hicimos fue que subimos al 3 una noche ahí y bajamos y esperamos a que el clima mejorara porque los pronósticos de tiempo estaban bastante fregados por los días. Entonces ya bajamos y literalmente dimos por finalizar la aclimatación. Ahora sí desesperen para ver cuándo podemos intentar. Ok, y ese intento es una noche más en campamento 1, una noche más en campamento 2, 3 y a equipar el 4. Sí, cuando ya se sale de nosotros, cuando sales a la cumbre, ya el 1 no se usa, digamos. Ya no. Pasa uno del base al 2 directamente, se pasa una noche en el 2, 2, 3, una noche en el 3, 3, 4, se descansa en el 4 y alrededor de las 9, 8 de la noche, 8 y media, se sale el intento de cumbre. Ya con toda la intención de hacer cumbre. Exactamente, ya es directo para eso. Y ya uno lleva el equipo, mochila, el traje 8000, todo eso lleva listo para intentar esta cumbre. Y en ese ascenso es donde se encuentran las famosas gradas, las paredes, estas partes muy pronunciadas, ¿verdad? Que te culmina con el Hillary Step, que son cuellos de botella. Sí, hasta llegar, digamos, uno pasa sale del campamento 4, sube, hay bastante espacio, hay una parte que es muy angosta, antes de llegar a esto que es una lista de 500 metros de largo, que se camina sobre 40 centímetros de esta parte, ahorita se me olvida el nombre, cómo se llama este lugar, de ahí, por pasado esto, ya se ancha un poco el diario, es como una montaña, porque, bueno, eso sí, esa es la subida esta, eso es por la norte, y de ahí viene la subida a la que es bien empinada hacia la cumbre sur. Por llegar al sur, ya uno mira, no se mira la cumbre, sino que lo que se ve de frente es el Hillary Step y uno baja, pero ahí sí ya es muy angosto. Ahí que tienes que saber cómo manejarte en altura y en técnicas de hielo, porque si van una persona y se topa, hay que saber cómo moverse de una parte del otro. Pero es una lista un espacio bastante pequeño que muchas veces puede andar en 30 centímetros de ciertos sectores, en ciertas partes.
que una vez que llegas de ahí a ese último cuello de botella, al Hillary Step, a la grada Hillary, dicho sea de paso, para los que no conocen, Hillary fue el primer occidental que ascendió al Everest en compañía de Tenzin Norgay, y en honor a él nombraron digamos, una grada de 8 o 12 metros que tiene que subirse con sistemas especializados de alpinismo, ¿verdad? No se puede con las manos solo. Por eso se habla de que el ascenso que se hizo en el año 25, 1925, 23 por ahí, el otro fulano, Irving y Mallory, que dice Raymond Messner que él considera que jamás llegaron. Siempre quedó la incertidumbre si habían llegado o no habían llegado, pero dice Raymond Messner que hay una pared que con las tecnologías de ese entonces no se podría haber subido. Creo que Messner ahí se equivocó, porque Ron Ackerson, un estadounidense, que fue el que encontró el cuerpo de Irving en el 90 y algo, lo subió como prueba, quitaron por eso suben por la cara norte, por esa casamiento, porque hay los steps en esta zona, que es diferente. En el sur solamente tiene el step, pero en esta están las steps que en los 70s, 80s pusieron una escalera a los japoneses. Entonces ellos para demostrar que se habían logrado o no, porque siempre ha existido la posibilidad de que no hayan subido, porque la cámara no se ha encontrado, encontraron el cuerpo pero no la cámara. Ron Ackerson lo que hizo junto con otro escalador joven, porque era como ese mix también, ellos, y está en el documental en YouTube, ellos suben y logran escalar el Hillary, el step número 2, quitando la escalera, y lo suben así por ahí, exacto, y ellos lo suben escalando. Entonces, de hecho, el Hillary Step, que es al otro lado, se llama así porque Hillary lo logra escalar, por eso se llama, porque Hillary era un escalador neozelandés, ¿no? Y en ese tiempo pudo ir a la expedición que era inglesa, porque Nueva Zelanda era colonia de Inglaterra. Entonces logra meterse y logra pasarlo, por eso el nombre en honor a Hillary le ponen el nombre, porque el mismo Norway lo dice. Yo no lo subí, lo subió él. Entonces, lo que siempre se guardaron fue que puso el pie primero en la cumbre. Pero sí, Messner ahí sí creo que pecó, porque Ron Ackerson lo demostró que sí se podía. Interesante, muy bien. Bueno, viene la cúspide, el momento soñado de alcanzar la cumbre. ¿A qué distancia ya ves que estás a punto de llegar? Eso es interesante, porque uno por pasar al Hillary Step pasa y es una subida. Bueno, hay que pasar por una piedra, que no solamente es pasar el día, sino que llega una piedra que es muy incómoda y literalmente uno se monta a caballito y camina como 2 o 8 metros montado a caballo sobre ella, porque es guindo aquí y una pared aquí que estorba. Se da vuelta a eso, ya caes y se empieza a hacer hielo. El problema es que no hay nieve o hielo, entonces hay que subirlo todo de esta manera, muy incómodo. Pasado eso empiezan a subir y uno empieza a ver como donde uno está en perspectiva, como pequeñas subidas y no se logra visualizar la cumbre. Hasta que un momento ya a unos 50 metros, tal vez 75, y uno ve un grupo de personas, un grupo de banderas en ese lugar. Y yo, ¿será esa la cumbre? O sea, porque como siempre hacía eso, entonces uno miraba como que esta es la cumbre, no, y más allá, y algo y más allá. Y ahí es como va subiendo poco a poco, en un espacio muy pequeño, y lógicamente ya cuando llegas te das cuenta que estás ahí porque está todo rodeado de banderas, pero no hay como a larga distancia no hay una vista real. Incluso desde la cumbre sur uno no ve la cumbre principal. Y ahí fue donde en un programa que oí tuyo en YouTube se te habían congelado un poco los pies, ¿no lo sentías? Sí, yo cuando llegué a la cumbre sur, eso empezó a amanecer, estaba en las 5 de la mañana y pegamos con unos rayos de sol. Yo no sentía los dedos de los pies, estaba tan frío, además se usaban unas botas especiales, 3 pares de medias especiales y todo. Ahí no sentía ¿cómo se llama esto? Los dedos de los pies, tenía miedo de que se congelaran, pero simplemente entonces cuando yo vi que no sentía los dedos de los pies dije, no me preocupo, no siento nada, perfecto, me pueden dar un masazo que no siento nada, me preocupaba las decisiones, lo vamos para arriba, le hice digamos esa parte positiva, cuando bajé me quedé viendo que el dedo gordo del pie izquierdo tenía como un punto negro en esa parte y yo no me había golpeado. Cuando caí en cuenta de los dedos que me golpeé, esto se inició una congelación. Entonces fue un puntico negro porque mis dedos estaban por frío. Claro. Y todavía me los tengo que jugar mucho.
porque están ahí. Siempre me ha pasado que ya el dedo, ese dedito quedó golpeado y cada vez que tengo mucho frío le cuesta arrancar otra vez. Bueno, llegas finalmente al momento soñado, anhelado de poner tus pies en el punto más alto del planeta. ¿Qué sensación? Es una cosa interesante porque no era, a ver, me sentí muy orgulloso de ser costarricense, de demostrar que a pesar de tanta complicación se ha logrado un objetivo, que para eso me había preparado adecuadamente, y lo que sí tenía, no era como una explosión de sentimientos, porque tenía muy claro que la cumbre es la mitad del camino. El 80% de personas que mueren en el Everest es justamente por esa cumbre, bajando se mueren. Entonces era como, exacto, ese descenso, porque dan todo para subir y no tienen fuerza para bajar. Ajá. Entonces yo no festejaba nada, simplemente tenía claro que era muy orgulloso de ser costarricense, de estar ahí parado. Lo que sí pensé también es que ese es el inicio de mi regreso a la casa. No, y dicen los psicólogos que se pierde la motivación rolando. Ya usted hizo cumbre ya y ahí es donde la gente se relaja. Sí, la gente tiende a relajarse, entonces O gastar toda su energía. Claro. Bien. sí, yo lo tenía claro, la mitad de la cumbre. Celebro abajo aquí, piano, todavía falta lo más duro que es bajar, porque es durísimo bajar, pero tenía clarísimo esa parte. Entonces era como mucho estar relajado. Me quedé 20 minutos en la cumbre, estaba a 40 grados bajo cero, pero no hacía mucho viento, entonces estábamos sentados ahí y era así como, wow, está uno viendo que tengo el pie, después, o sea, de aquí para abajo está el mundo. Y siguen llegando personas en ese momento y otros días. Curiosamente, cuando yo subí, no había tanta gente. Nosotros no tuvimos muy congestión de personas. Lo que pasó, y que también hay una interpretación interesante, que creo que lo hacen hasta de cierta forma de sensacionalismo y de mala fe, es de que las presas que miran, sí se dan presas, pero ¿por qué se dan esas presas? Entendamos que las expediciones se preparan para subir en momentos diferentes. Y lo que pasa es que en esos momentos que muchas expediciones o varias expediciones quieren hacer cumbre, se viene un mal clima por incluso una semana. Entonces todas se atrasan y cuando van todas, aunque se haya programado de una manera, si no hay una programación, pero digamos, ya se tiene establecido, si hay buen tiempo que no suben, pero al atrasarse todas llegan a un solo punto. Yeah. Yo el día que yo subí ya ha pasado esa presa 5 días antes. Y nosotros cuando nosotros subimos no había presa. O sea, ya bajando fue que tuvimos presa porque había una persona que no podía bajar bien y venían detrás de nosotros, pero por eso se da ese problema de las presas, interpretar por qué se dan las presas, no simplemente porque piensan que eso es como la línea central. No, es porque hay un proceso que en la montaña no deja que suban en los momentos que se quieran. Warner, nos pregunta aquí María Eugenia Rojas en el canal de Mecate Superior. Hola, ¿es cierto que el camino está contaminado con mucha basura y también se observan cuerpos? Gracias. Gracias por esa pregunta. Y a ver, hay cuerpos, eso sí, uno se encuentra con cadáveres, porque rescatar un cuerpo aquí vale $25,000 más o menos. ¿Quién tiene la plata para pagar rescatar un cuerpo? Se debe tener claro que si yo me moría, mándame la cruz con flecha, porque no cagan por mí. No. Y yo se le he firmado todo, después de familia. Pero sí se encuentran algunos cadáveres, o lo que queda de ellos, por lo menos. Y gente recientemente, cuando yo estuve, murieron 11 personas que se encontraban algunos cuerpos recientes ahí. Y uno de esos cuerpos lo rescataron y costó $25,000 el rescate. Con lo de la basura, es bien interesante porque no es lo mismo decirle, y perdón esto, decirle a un latino que es basura y decirle a un suizo que es basura. La visión de concepto de desecho es diferente. Yo he visto, y lo vuelvo a decir, he visto la cruz de la abuelita más sucia, incluso el río de mi casa, en el río Agres, en 200 metros, lo he visto más sucio que la cumbre de Everest. O el Everest no, en la cumbre no, en el camino no hay, en el campo 4. Les puedo asegurar que es eso, pero no es lo mismo decirle eso a un suizo, por decir un ejemplo, que decir un latino. Sí, porque muchos dicen que es la montaña más contaminada del mundo. No, Sí, no, eso No es cierto. sensacionalismo. Esa es una explicación que Sí, muy súper interesante. válida. Ok, ese descenso, ¿en cuánto tiempo se hace? O sea, ¿cuántas noches pernoctas bajando al campamento base? Nosotros llevamos, bueno, yo subí y bajé de la cumbre en 16 horas, que yo iba preparado para más de 20. Psicológicamente yo tenía idea de más de 20 horas y duré 16. Después me decían que es muy rápido, bueno, rápido relativo, pero se llega de cumbre a Campo 4, ahí se pasa una noche, porque no se duerme. O sea, cuando yo llegué a Campo 4, a Campo 4, después de que se cumple todo, ya tenía casi cerca de 40 horas de no dormir. Llegué a Campo 4,
y a las 12 del día descansamos. Yo agarré, yo sí, en eso estábamos en una tienda con 3 personas. Yo lo que hice fue salir, agarrar hielo, agarrar la cocina y empezar a derretir hielo para darle a mis compañeros, para tomar nosotros agua, hidratarnos, comernos. Y me fui, intenté dormir. Yo me acuerdo que esa noche en final dormí 4 horas. O sea, vean lo que éramos, desde las 12 del día, tenía casi 40 horas de no dormir. Y hasta el otro día, a las 6 de la mañana, que salimos, ya tenía apenas dormido 4 horas. Eso es bastante tiempo. Y de ahí se pasa de campo 4 a campo 2, una noche en campo 2 y campo 2 campo 2. Ya. Llevo uno abajo bien cansado. Me puedo imaginar. Ahí es cuando realmente festejas el haberlo logrado. Sí, exactamente. Y es curioso, Orlando, porque es interesante, porque yo me acuerdo que bajando de campo 2 a campo base veníamos cansados, agotados. No nos habíamos percatado que no nos habíamos hidratado. Nosotros nos vieron, el cocinero del equipo y subió con 2 ayudantes con una cafetera, con cada uno con una cafetera y con vasos, y nos dio agua. Pues subió como por 1 hora, más o menos. Y nosotros bajando era como 45 minutos. Pero esos 45 minutos después de haberme hidratado pasé directo, ya recuperé fuerza, no me daba cuenta, pero la deshidratación realmente aquí es impresionante como el cuerpo se desgasta, y con 4 yo me tomé como 1 litro de agua caliente, fue como otra cuña, ¿no? Fuerza y va para abajo. Y llegamos, y ese día sí era una celebración, yo la hice muy comedida, pero sí mis compañeros, teníamos un amigo de irlandés y se le salió el irlandés, mira qué bueno para tomar guaro. Si ya al final echaba Coca-Cola, vodka, uno que hubiera gasolina le echaba. Yo no tomé. Rolando, hay mucha gente que nos está viendo. Rafael Chan, Luis Enrique Montoya, que gran amigo de esta compañía, del Colono Construcción, y que anda recluido en su casa con el COVID-19. Cristian Arce, que excelente invitado de lujo, Silvia Salazar, que también está viendo la transmisión, Marco Francisco Monge, mucha gente que está pegada en la transmisión viendo el programa, Pablo Villalobos también lo está viendo, nuestro amigo Pablo, Mario Eugenio Rojas también está viendo el programa, en fin, mucha gente está en sintonía. Luis dice que el cambio climático ha hecho un poco menos frío en estas décadas. No. Respondámosle a Luis esa situación. Esto, no, es que aquí, a ver, el sol en estas montañas no es un factor de calor, es un factor de luz, básicamente. Y porque estás arriba, a estas alturas, el frío siempre es básicamente el mismo. Lo que afecta ahí mucho es la sensación térmica, la cantidad de viento que pasa, que te da la sensación, pero por la altura en que uno está expuesto, entre más alto, más frío. Eso es como una regla general. Entonces no es porque esté caliente, no. La variación aquí podría ser de 1 grado, que no es mucho tampoco. Pero en las partes bajas se nota más, por ahí menos nevadas. Lo que se fue controlando ahora era para formar 1 centímetro de hielo, se ocupa 5 centímetros de nieve por 5 o 6 años, sin moverse y que se comprima para lograr ese centímetro de hielo. Entonces, y eso no está pasando, porque si en las partes bajas ha habido un cambio de temperatura o de faltas de nevada que ha hecho que esto no sea tan concurrente. Pero arriba las temperaturas siempre van a oscilar entre 45 a 30 grados y 35 grados bajo cero. No va a haber nada. El 35, el 34 es la misma cosa. Así ya, bueno, esto nos lleva a otro tema muy interesante, que es que mencionabas que ahora te has dedicado un poco a entrenar personas y eventualmente estás organizando expediciones a campamento base. ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué pasa si alguien quiere y tiene los recursos para ello? Bueno, justamente después de todas esas experiencias y que hemos vivido, como decimos, hemos empezado a organizar viajes al campo base de Everest con personas que tengo ya compañías nepalíes, porque me parece que es muy importante tenerlo, que la gente local, y hemos hecho pues expediciones allá donde no son temas solamente de recursos, porque muchos pueden ser recursos, no puede ser físicamente, exacto. Entonces, más allá de eso, cuando la gente nos contacta, lo hacen personalmente por redes sociales o a Pico Tours, lo que hacemos es empezar a entrenarnos. ¿Cuál es el objetivo? Porque vamos a campo base, vamos a Elbrus, vamos a Kilimanjaro, haciendo viajes. Entonces, ¿qué quiere hacer? Y entonces, ¿cómo lo vamos a ir entrenando, preparando? Por eso, ¿cuánto ejercicio hace? ¿Qué ejercicio hace? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces, ahí empezamos todo un proceso de preparación, desde cosas básicas de usar el equipo, cómo agarrarse los zapatos, que usa mochila, un montón de cosas simples, básicas, y empezamos a trabajar con estas personas para irlo guiando lo mejor posible y llevarlo previo a otros lugares para ver cómo se siente, porque el campo base suena campo base, es
son 5.360 metros. Y hay unos momentos en que pasamos a más de 5.400 metros. Entonces sí es como ver cómo reacciona el organismo a esas alturas. Y es curioso, no indica que porque sea un atleta o se esté preparado muy bien lo logre, sino que simplemente es como funciona mucho la parte mental, la motivación y cómo se comportó el cuerpo en ese momento, ¿verdad? Porque eso, a todos los organismos reaccionan diferentes. Entonces, básicamente, quienes estén interesados y te contactan, empezar a hacer un proceso de estudiar a la persona, porque no se trata de llevar a cualquiera que quiera pagarlo, es que pueda hacerlo. Exactamente, para que lo disfrute, porque sí. Es una experiencia única, estar en las montañas más altas del mundo, conocer, y creo que a mí lo que me gusta es mucho llevar a las personas para que miren que nosotros tenemos una bendición de vivir en lugares tan cómodos, tan fáciles, donde hay gente que tiene las condiciones más difíciles que nosotros y que aprende a disfrutar la vida tal vez mucho más que nosotros. Entonces mucho como que ver un montón de cosas, además de la parte física, la naturaleza diferente, el continente de totalmente culturas diferentes, hay un montón de cosas que crezca como ser humano, pero también interiormente, ¿verdad? Que crezca como que es estar en medio de los Himalayas, en medio de los monjes tibetanos, toda esa gente, y ver que la conexión que tiene que haber entre el ser humano y la naturaleza, es mucho lo que echamos de esta parte. Ahora, tocaste un tema muy interesante, el del equipo. Bueno, hemos hablado del equipo muy por encimita, pero aquí tenemos pues, una exhibición de equipo. Puedo tocar algo que estuvo en Everest. Esa estuvo en Everest. Eso es cualquiera. Bueno, esto no es otra cosa más que un arnés que tiene una cintura y unas pierneras unidas a un sistema de líneas de vida, de cuerdas, que se fijan a las cuerdas que ya existen en el camino, están puestas. Rolando, perdón, algo que estás haciendo que es muy importante que tomen en cuenta, están hechos estos ascenders para, hay derecho e izquierdo. Izquierdo y derecho, sí. Y se deben abrir con un dedo. Variedad. ¿Qué manera? Una cuerda y trabajo. Todo este equipo es de cintura, pero como mencionaba hace un rato Warner, que para salir de la tienda, hacer una necesidad, no se puede salir en zapatos porque se puede reparar y morirse, y por eso se tiene que usar estos aditamentos puestos sobre las botas, se llaman crampones, que no es otra cosa más que una serie de picos que tienen, digamos, la posibilidad de que con el peso de las personas se hundan un poco y se fijen y no resbalen. Mencionabas que se desgastan muchas estas partes. Sí, eso tiene dos desgastes importantes que básicamente son esto, la humedad, esto amarillo que se logra ver aquí, por el clima en que vivimos, la humedad se tuesta literalmente esta parte. Sí, pero otra es también los picos van siendo medio redondos. Sí, entonces con lima hechos filos, entonces los serruchos, con eso se le hacen fila, se le hacen filo a los picos, pues se vuelven redondos, muchos, digamos los abuelos. Y algo importante es que no todos los crampones, gran o cran, esos son los dos, son para diferentes motivos. Hay unos, este es de 12 picos, que es el típico grampón de glaciar. Hay otros más pequeños, incluso hay unos son punteras, con esta puntera un poco más parada, que son para escalar. Escalar en roca, en piedra. En hielo, exacto. Y hay otros de 2 puntas más, que realmente se utilizan también en escalada mixta, pero que además no son ahora tan populares como antes, más seguridad usar 12 puntas. Además de eso está el tema de la forma de los automáticos, semiautomáticos. Hay unos que tienen un clip que uno los monta aquí atrás, pum, y se pega a la bota, porque tiene una parte. A mí no me gustan, y nada más se amarran aquí. Estos a mí me gustan, yo en lo personal uso estos que son ajustables, la cual los zapatos los ajusta, los pone en la bota, y estos las cosas más simples del mundo, o sea, uno se lo pone, usarlo aquí rápidamente. Entonces, esto se pone acá, esto, lo que se hace, no es para ese zapato, ahora que consta, que se me hizo esto. Esto viene aquí, se mete por acá, al frente, simple, se pone acá, se pasa a otra, aquí atrás, aquí, otra villa, y esto viene a la siguiente villa, que es esta. Ya se amarra ahí y se mete entre las argollitas. Aquí es muy fácil hacerlo con las manos, con guantes casi de boxeo. Sí, no, exactamente. Más difícil del mundo. Guantes y a 8.000 o 6.000 metros de altura, uno se agacha y dura su rato poniéndose estas cosas. Y ahí está. Apenas estoy jugando una mejenguita de estos. Pero es un sistema muy básico, pero que siempre ha sido efectivo.
Entonces, como creo que mucho de esto en montaña, otras cosas en general en la vida, lo básico es como lo que tiene su función principal, ¿verdad? Bueno, está eso. ¿Cómo hablo de los piolets? Sí. Están estas Los planes. Bueno, esto es el piolet, que es una... El piolet, básicamente hay dos tipos de piolet, el de glaciar, que es este, el de progresión glacial, y el de escalada, que es un piolet que tiene como unas curvas, es un poco más pesado, pero para dos funciones diferentes. Este es el más usado para cuando uno camina en terrenos no inclinados, y tiene básicamente dos formas. Una es la piqueta, que es como esto, que igual se vuelve media moche que está afilando, y esta otra, esto, que es como una palita, digámoslo de esta manera, y hay otros que es como un martillo. Entonces, el martillo sirve para clavar, y este otro sirve para hacer en el hielo muchas veces pequeñas muescas que llaman, o hendiduras, escalones para hacer pedacito, exactamente. El de escalada es un piolet curvo, más curvo que este. Generalmente son rectos, pero este es más curvo, más corto, más pesado, porque es decir para escalar. Entonces, cuando uno pega hacia la pared de hielo, la mano no le va a pegar. Este, si uno pegara a la pared, sí, le va a pegar y se lo puede golpear y rebota. Claro. En cambio, estos no. Y estos tienen diferentes tamaños, y uno, de acuerdo al tamaño, uno lo va midiendo, esta parte. Y pueden tener de bases intercambiables, un montón de cosas, y es un aparato que es esto, y los grampones son infaltables, porque sin esto es imposible. Es su herramienta de vida. Si uno se cae automáticamente, eso tiene que ir clavado al hielo o a la nieve para detenerse. Igual los grampones, si no tiene eso. Pero esos dos, no se debería subir ninguna montaña. La gente que va a subir tiene que comprarlos, se lo pueden alquilar. Allá en Nepal los pueden alquilar, ya es algo, pero vuelvo a decir, o sea, montañista que es montañista debería tener eso. Debe tener, sí, sí, va a seguir. Exactamente, o sea, este es mi tercer piolet, yo creo que he gastado, y grampones sí he gastado como 2, estos son los que usé en el Everest, pero tienen 10 años perfectamente, y con ellos he subido un montón de montañas. Excelente. ¿Cómo estamos en tiempo, Carlos? No, entremos un poquito en las cuerdas. Ajá. Acordate que nosotros, nuestro negocio Rolando son las cuerdas, ¿no? No sabía lo que nos dijo ahora Warner antes de iniciar la transmisión, que las cuerdas que están en el camino no son cuerdas especiales, sino que son unas cuerdas como las que hace Mecate Superior, una cuerda convencional, una cuerda estática, y que cada año las cambian. Contanos un poco, Warner, de eso, cómo es la historia de eso, porque no teníamos idea. Todos pensábamos que los grandes pasos y todo el tema, pues se usaban cuerdas que son algo costosas, ¿no? Exacto, ¿no? Y después las cuerdas principales, Rolando lo puede explicar, pero realmente en el Everest, o en las montañas de 8000 metros, no solamente en el Everest se utiliza este tipo de cuerda. Un poquitico más gruesa, tal vez un diámetro mayor, pero son las mismas que tenemos acá, y esto pues son las que se enganchan a cierta cantidad de distancia, se les hace un nudo, y con esto se enganchan a esos pasos para evitar uno irse agarrando, como digo, estoy haciendo rápido y fácil, pero se hace un 8 doble, se amarra, y esta cuerda nos sirve para nosotros ir o con los ascenders que se meten acá en estos lugares. Sí, en uno de estos exactamente, se pone y uno va subiendo, se agarrando, se de seguridad, e incluso en las, voy a sacar este de acá, claro. En algunos casos, eso, cuando no ocupo el ascender, a veces uno sube con un ascender que va pegado a la cuerda de esta, la cuerda, ¿sí? Esto, como ya hablando, uno mete acá, esto se mete de esta manera dentro de esta parte. Esto sube pero no baja, y cuando no uso esto, simplemente es un lugar plano o menos complicado, usando una escalera, una grieta, quitamos el ascender, esto lo quitamos, lo zafamos del mosquetón, lo guardamos en otro mosquetón que llevamos el arnés, y esto lo usamos como medida de seguridad, que lo vamos jalando. Nada más se cierra y simplemente se deja ahí para que si yo me resbalo quedo guindado de estas cuerdas. Esto, la cuerda y el arnés y los mosquetones y esto son fundamentales, y el 97% de todas las ciudades libres está en ese tipo de cuerdas.
No hay otras, no son cuerdas tan caras. Esas cuerdas caras son nosotros, que son, digamos, estas, que tienen una resistencia mayor. Bueno, ya me toca ir a hacer un viaje a vender cuerda leves. Sí. Roberto Uribe, vaya tomando nota ahí porque el tiquetico ya... Bueno, ya va para allá. Pero eso es lo que se usa, esta tipo de cuerda, no es una cuerda, digamos, súper especial, sino que es esta cuerda común y corriente que tenemos y que dura toda la expedición. O sea, las cuerdas, me decías que las cambian todos los años. Todos los años. O sea, que el negocio es bueno, Rolando. Todos los años hay cambio de cuerdas porque se quedan ahí y como todos los años cambia, la cascada del kombu, como está hablando, por ese movimiento que lleva, es una situación que hay que manejar todos los años. Claro, y un tema como para rematar, que lo he visto en tus charlas, en las conferencias que das, con los amigos de, ¿cómo se llaman ellos? TEDx, ¿es que es? TEDx, los de TEDx que vimos en las charlas, ayer las vimos aquí en la oficina. Un poco, Warner, contanos un poco, esa charla está orientada a crecimiento personal, a los logros personales, a los desafíos. Por eso quisimos montar este pequeño conversatorio como el desafío Everest, porque más que subir la montaña, es tu montaña interna, tu Everest interno, tus desafíos personales, tu trabajo mental, porque el trabajo mental ahí, no sé cuál será el porcentaje, pero es muy importante en el tema del ascenso de Everest. No, totalmente, eso, Carlos, es fundamental la parte mental y eso se obtiene con preparación. Cuando digo preparación, todos los montones de ellos que uno va subiendo, se llama madurez también, de esta manera, que esa madurez te le da la cantidad de tiempo que has estado metido en una cosa y no sos el mismo que está hoy aquí que con Mecate Superior que eres hace 20 años con Mecate Superior, por lo que estás haciendo. Son más viejito. Son dos personajes diferentes, sí, claro, física y emocionalmente. Entonces creo que a todos nos pasa igual y en la montaña es igual. Y bueno, yo me dedico a dar charlas, gracias a Dios ha vuelto otra vez el proceso de charlas después de un tiempo con toda la pandemia bien complicado. Y estas charlas van enfocadas justamente a ese crecimiento personal, a contar una historia de alguien que común y corriente puede lograr que una persona que tuvo zapatos. Un día mi mamá dio risa porque yo tuve zapatos hasta los 5 años, hasta esa tuve zapatos, antes de eso no tenía zapatos. Un día llega mi mamá y se para frente a unos estantes que tengo ahí en la casa, se me queda y mira, ahora tienes un montón de zapatos y seguís teniendo 2 pies. Pero sí, no cambia la otra parte, pero que alguien, lo que yo veo es que alguien común y corriente tenga las ganas de hacer las cosas. Básicamente es eso, lograr plantear poco a poco e ir subiendo montañas y logrando metas y objetivos es fundamental. Y ahí discrepo un poco con la persona que dijo que esto es elitista. Yo soy una persona que no tiene dinero, se los puedo asegurar, y he subido las montañas que he querido no porque tenga el dinero, sino porque tengo las ganas en esta parte. Hay gente que tiene los recursos y se viste con todo lo último a la moda y nosotros no lo van a encontrar. O sea, con un montañista que ha metido mucho ahí, más bien su ropa va a estar despedazada, eso es científico. Pero existe todo esto, pero las charlas van enfocadas a esto de poder demostrarle a la gente que se puede y se aplica al ámbito laboral, al ámbito familiar, al ámbito académico. No, y no solo eso, ahora el trabajo en equipo ahí es fundamental. Sí, trabajamos un montón de ese tipo de cosas, porque siempre lo digo, o sea, yo no llegué a la cumbre solo, llegué porque un montón de gente estuvo conmigo. Claro. Y hay que saber, hacer un montón de tópicos y yo topo en esto, ¿verdad? Desde mi familia, que está aquí quedándose sola, mi esposa está en salón, mis hijos, para estar con ellos, hasta mis hijos que suben, que el papá se va arriba, sube montañas, este más se vuelve, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se tocan y eso es muy importante y un poco trabajo con eso. Yo cobro a las empresas por esto, pero también una gran carga en mis charlas, y puedo decir que el 80%, 60% se la doy a muchachos de colegio y escuela. No les cobro, simplemente les digo que es porque yo sé que si uno ha sido niño y hubiera tenido la oportunidad de que alguien le hablara, que logre cosas, muchas cosas hubieran cambiado, yo creo. Y yo creo que, si además soy de criterio que si no logro algo, de nada sirve si eso no se lo guarda, tiene que transmitirse a otras personas. Y creo que es un poco lo que hacemos con estas presentaciones, que como digo, yo lo hago a empresas en general, pero también estas empresas me pagan y con esto puedo ayudar a muchos colegios y escuelas a dar presentaciones. Y ahora más virtual, ¿verdad? Que estamos en esa nota ahora virtual. No, excelente, porque pues, parte del desarrollo humano es su crecimiento personal, ¿no? Y ayer veíamos, pero ¿qué incita al hombre a subir a una montaña? Y la respuesta fue, pues porque está ahí. Sí, así de sencillo. Y cada uno pues asciende su montaña interna, ¿no? Correcto. Bueno, señores, Warner,
muchas gracias por venir a este programa y Rolando, pues nos queda mucha tela que cortar en el tema Everest. Hoy me he sacado todas las dudas que siempre he tenido, muy específicas algunas, pero ha sido realmente enriquecedor y súper agradable poder compartir con vos tanto rato, porque nos habíamos saludado nada más. Sí, hacía 15 años no se veían. Exacto. Sí, ¿sabe cuál? Cuando hicimos Poás Turrialba fue que hicimos. Sí, ese que fue Bueno, yo con Warner estuve en varias. En la reserva en Karen Morgensen, ahí en Paquera, en algunas. Sí, esa caminata del volcán Turrialba al Irazú fue muy interesante porque llegó un grupo que ya estaba súper organizado con vos, que fueron a competir contra algunos que probablemente se habían picado ahí, quién era más bueno, ¿verdad? Y empieza aquella licuadora así que con otros dos o tres. Con Alfonso y Mario Mora. Con Alfonso y Mario Mora, este pique ahí, nada, que 6 kilómetros por hora subiendo, igual que ellos, una locura. Eso fue los inicios, ¿verdad? Sí, fueron los inicios, eso hace por lo menos unos 15, 17 años. Más o menos, sí. Los pioneros, ustedes dos, de esa época, como decíamos ahora, fuera de estas cámaras, hay tanta proliferación. Está bien que se masifique el deporte y las caminadas, pero responsablemente. Hágalo bien, eso es muy importante, no importa que lo haga, pero hágalo bien, está jugando con personas. Sí, ahí el ¿cómo se llama? El diario Luis Durán, que dice: equípese, capacítese y entrénese. No basta con tener los recursos, tener el equipo, tener el conocimiento, sino que hay que ensayarlo una y otra vez y otra para estar seguro que no vaya uno a fallar en el momento que tienen que aplicar una técnica, que tienen que hacer un nudo, que tienen que usar un equipo, y sobre todo si es para ayudar a alguien que no lo sabe hacer, ¿verdad? Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá haya una próxima invitación. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden, Carlos, y gracias a vos y a Mecates por la invitación. Y estamos a las órdenes. Muchas gracias, Rolando, también por este momento, este espacio, un gustazo. Y estamos Pues el gusto ha sido mío. Bueno, perfecto.